Cada día sentimos un buen número de emociones. En ocasiones no sabemos reconocerlas, ponerles nombre o, lo que es más importante, no somos capaces de gestionarlas de una forma adecuada. El miedo, la ira, la tristeza son emociones que, si no gestionamos de esa forma adecuada, se nos pueden volver en contra, no solo a nosotros mismos, sino también a todas las personas que nos rodean. Es un asunto importante que hoy queremos abordar desde diferentes perspectivas en Educando sin libro de instrucciones. ¿Se quedan? Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Nos surge en el inicio de este Educando una primera pregunta, que es exactamente la gestión emocional, que es eso de lo que hoy vamos a hablar en nuestro programa. Vamos a encontrar respuestas con nuestra invitada, con Maite Rodríguez Corrales. Maite, buenos días, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Pedagoga, orientadora educativa. ¿De qué hablamos? ¿Qué es la inteligencia emocional? Tras la publicación del libro de Goleman, se difundió, se popularizó el concepto de inteligencia emocional. Es decir, hasta ese momento la inteligencia hablaba de la capacidad lógica de relacionarnos con el medio, pero se quedaba aparte la interacción con las emociones y cómo la respuesta a esas emociones ante los estímulos del exterior y del interior tenía muchísima influencia en las decisiones que tomábamos. Goleman lo popularizó, era escritor, pero era periodista y también era psicólogo. Entonces recogió todo el conocimiento científico y lo puso a pie de calle con un bestseller, como decíamos. Entonces, ese libro tuvo muchísima influencia en el área de recursos humanos y en el área de, sobre todo en los libros de autoayuda. Hubo muchísima demanda en el 97 y en la década de los 90 y del 2000. Pero, ¿por qué había esa demanda? Porque había una necesidad de saber cómo gestionar todo lo que nos estaba pasando en nuestro interior y dónde estaba ese éxito, o dónde radica ese éxito que nos hace llevar al bienestar, a las buenas decisiones. Porque lo que está claro, y yo lo decía también al inicio del programa, es que cada día nos pasan un montón de cosas. Cuando digo cosas me refiero a que cada día sentimos una montaña de emociones muy diversas. ¿Cómo de importante, Maite, es saber ponerle nombre, previamente reconocerlas para poder gestionarlas? Lo primero que tenemos que centrarnos en el estudio de las emociones, o sea, ¿qué es una emoción? Que la emoción es instantánea, automática. Es una respuesta a lo que hemos dicho antes, algo que nos pasa dentro o a un estímulo exterior, que se manifiesta con tres respuestas. Una respuesta conductual, una respuesta neurofisiológica y una respuesta cognitiva. ¿Vale? Esto es importantísimo para después ponerle nombre. Entonces, ese triángulo, esa triada es fundamental, porque nosotros no podemos cambiar la emoción forma parte de nuestro sistema de respuesta y la emoción está ahí desde que el hombre es hombre, pero sí la respuesta y cómo cambiar ese reconocer ese componente neurofisiológico, esa hormona, esa sudoración, ese pensamiento que se asocia a la emoción, ¿vale? Que es la parte cognitiva. ¿Y qué es lo que hacemos? En el estudio de las emociones hay un recurso que a mí me parece fantástico, que Vizquerra y Punset lo han difundido, que se llama el universo de emociones. Entonces, plantea las emociones como un universo con varias constelaciones, y en esas constelaciones principales, la estrella principal es una emoción básica. Hay diferentes estudios científicos que dicen que hay varias emociones básicas. Las más conocidas, o nos centramos en la felicidad, en el amor, en la ira, en el miedo, en el asco, ¿vale? Y cómo se relacionan entre ellas. Ponerlas nombre es la primera de esas competencias, porque después la inteligencia emocional ha bajado a la educación emocional. O sea, reconocer que tenemos esa inteligencia hace que la tengamos que educar, y la educación, como veremos más tarde, hace que sistematicemos esos programas con una intencionalidad para estirar esa inteligencia.
Evidentemente, en el seno de la familia habrá que ver cómo gestionamos esto, cómo educamos a nuestros hijos e hijas de forma que sea adecuada. ¿Qué podemos hacer los padres y las madres? Pues a través del aprendizaje vicario, o sea, a través del modelo, nuestros hijos aprenden. Si nosotros somos buenos modelos para ellos, van a aprender a regular sus emociones, ¿vale? Por lo tanto, eso es trascendental. Pero algo que también me parece muy importante, quiero decírtelo, a mí muchas veces, a nosotros, nos preguntan, ¿los niños y las niñas vienen sin manual de instrucciones? Sí. Efectivamente, eso es una realidad. Pero nosotros tenemos el manual de instrucciones y lo tenemos a través de todas las experiencias previas, todas las pautas de crianza que nuestros padres, nuestros abuelos nos han ido transmitiendo y generando esos recuerdos, ¿vale? ¿Por qué es importante en estos momentos identificar las emociones, ahora que tenemos la posibilidad tras tantos estudios científicos? Es importante que identifiquemos nuestras emociones para poder regularlas. Yo, madre, entiendo y sé que tengo que educar en la gestión emocional a mi hija, a mi hijo, pero yo, madre adulta, no sé gestionar de una forma adecuada mis emociones. ¿Qué hacemos? Bueno, supongo que se puede aprender a cualquier edad, ¿no? Por supuesto, tanto los conocimientos científicos que hablan de la neuroplasticidad, que aprendemos a cualquier etapa de nuestra vida, y sobre todo la llegada de la educación emocional a la escuela ha fomentado un efecto contrario, que ya lo veremos después. Son nuestros hijos los que nos educan a nosotros. O sea, que mi hijo con 6 años llegue diciendo del cole, mamá, me he sentido traicionado. Y eso hace que yo me cuestione, uy, está poniendo nombre, o sea, me ha hablado de traición, ¿qué emociones? O sea, ¿qué emociones hay alrededor? ¿Cómo lo ha podido gestionar? ¿Está pidiéndome ayuda? ¿Vale? En donde son ellos, la llegada de la educación emocional ha hecho que nosotros, como padres y madres, tengamos que responder a eso. Pero además la llegada de la inteligencia emocional a la sociedad ha hecho que a nuestro alrededor haya muchísimas técnicas que fomenten ese bienestar emocional. Por ejemplo, a través del yoga, a través del mindfulness, a través de técnicas cognitivas, paradas de pensamiento. Son todo técnicas de modificación de conducta, técnicas que lo que permiten es que yo me dé cuenta, gestione esas emociones y cambie las variables del exterior. Te pediría una reflexión en torno a una palabra, autocontrol, porque de alguna forma me has hablado de autoconocimiento, ¿no? Miremos dentro, veamos esas emociones, analicemos, pero el autocontrol, ¿qué papel juega en esto de lo que hoy estamos hablando? Juega un papel fundamental porque cuando yo te hablo de los 3 componentes, o sea, la emoción es automática, los 3 componentes también es automática, pero la autogestión, la gestión emocional hace que yo controle todo eso, me dé cuenta de todo eso y la conducta que se desprende sea menos impulsiva y más adecuada, más funcional. Por lo tanto, tiene un papel fundamental el autocontrol, pero más que autocontrol yo diría autogestión, porque autocontrol nos lleva a otros, pues más a la inhibición, y durante mucho tiempo las emociones, eso que nos estaba, no tanto la emoción, pero sí lo que pensábamos, lo evitábamos. O sea, no lo des importancia, no es importante, bueno, ya pasará, bueno, eso son, tira para adelante. Entonces, ha habido muchísimas, en nuestra trayectoria vital, muchísimas conductas evitativas o que se han transformado, ¿vale? Entonces, autocontrol, sí, pero cambiado en autogestión. Es mucho más positivo y mucho más enriquecedor. Además, ya veréis después que las emociones se transforman. Es decir, las emociones básicas las tenemos ahí, pero se disfrazan. Socialmente es mucho mejor sentir enfado, o sea, y manifestar el enfado que miedo. Hoy comenzábamos educando
aludiendo a una de las frases del bestseller de Goleman, en el que dice algo así como que hasta el 80% del éxito de la vida adulta tiene que ver con la gestión emocional, ¿no? Entiendo que cuando hablamos de éxito en la vida adulta hablamos de relaciones de todo tipo, relaciones personales, las relaciones profesionales. ¿Estás de acuerdo, Maite, con esta frase? Pues totalmente. Lo primero que teníamos que reflexionar es, como has dicho tú, sobre qué es el éxito. Porque el verdadero éxito del que estamos hablando es la autorrealización, el bienestar personal, la satisfacción personal, y la inteligencia emocional ha llegado a las aulas y ha llegado como educación emocional. Y la educación emocional tiene 5 competencias emocionales de las que nos habla Vizquerra y otros autores del GROP. Entonces, las enmarcan un pentágono, y un lado de ese pentágono es el bienestar emocional, y dentro de ese bienestar emocional son todas las habilidades para la vida. Una de ellas, la toma de decisiones con probabilidad de éxito, la autorrealización. Cuando llegamos ahí, tras ese camino, ¿verdad?, porque nos situamos en la carretera de nuevo, ahí es cuando encontramos el éxito, ¿verdad? Hemos comenzado a meter en nuestra mochila muchísimas experiencias vitales de gestión, de buena gestión, y llega un momento en el que nos paramos, no al final del camino, sino a un lado, y decimos, bueno, pues parece que tengo éxito, porque realmente todo lo que las señales que recibo me generan ese bienestar emocional que me hacen predecir mi éxito. Maite, es un placer cada vez hablar contigo, así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias. A ti siempre. Gracias, Eva. Una vez que hemos aterrizado básicamente la cuestión de una forma general, nos hemos citado con una psicóloga, con Elisa Molina, para hablar de una de estas emociones concretamente. Elisa, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, hay muchas emociones, pero queremos abordar contigo una muy concreta, que es cómo abordamos el enfado, cómo enfrentamos la ira y cómo podemos también gestionarla. He recuperado una frase que tiene un poco de tiempo, porque es de Aristóteles, y dijo algo así: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿Estás de acuerdo con nuestro amigo Aristóteles? Totalmente, y para que veas que es importante, aunque es muy antigua, es algo de lo que empiezan los chicos muy preparados para política, para economía, cuando están preparándoles para liderazgo, empiezan con esto, que acabas de empezar, o sea, es perfecto. Es decir, les educan o les preparan para que cuando lideren equipos, cuando lideren empresas, empiecen con eso. Es decir, si te tienes que enfadar, tienes que saber hacerlo, porque hay un momento para el enfado. Lo mismo pasa con los padres, lo mismo pasa con un chico que se tenga que defender en el colegio, porque si fuera todos los días enfadado, con un nivel de ira, tendríamos un problema. Pero si lo sabes controlar, al abusador le paras, al que no te está gustando lo que te dice, le paras. Entonces se educa en eso. Claro, porque lo que sí que es normal es que todas y todos nos enfademos, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Estamos hablando de los más chiquititos, estamos hablando de los adolescentes, que a veces pensamos en adolescentes y decimos, esas explosiones, en papás, en mamás, de cualquier edad, en profesionales, de cualquier edad. La ira es buena si la controlas. Lo que es malo, porque es una emoción adaptativa, todas las emociones lo son. El problema es cuando es inadaptativa, es decir, ha pasado de ser controlada a ser una ráfaga de que te mande a saber a qué, o tire las cosas, pero a veces somos nosotros los adultos, los profesores, los que provocamos eso, o los adultos, digo, los padres. Partiendo de que sabemos que todos nos enfadamos,
¿Cómo podemos lograr hacerlo de una buena manera? O que no sea como ir un elefante por una cacharrería, Elisa. O sea... tenemos fases, yo lo comparo con como cuando tenemos ahora el COVID y controlamos la fiebre. Si tenemos un disgusto, estamos en una temperatura idónea, 36, 36,5. Si estamos molestos, pasamos a 37,5 y, ojo, a lo mejor ya hay que poner un poco de paracetamol o de ibuprofeno. Si ya estamos enfadados, tenemos un 38,5, que ya es fiebre elevada. Y si sale la ira, estamos en 40 de fiebre, alerta. ¿Qué haríamos? Hospital, es para, estás en nivel rojo, con una fiebre que hay que hacer algo. Es para, ponte a hacer otra cosa, reflexiona de lo que le estás diciendo, mírale la cara. Me da igual si es un adolescente a otro, porque a lo mejor le has generado miedo, o le estás viendo que está incluso llorando, o encogido, porque está que no sabe qué te va a decir. Entonces le estás viendo y es vete a otro sitio, para ese momento, haz otra cosa. Si eres de adulto, ponte música, intenta relajarte. Si es de niño, enséñale eso mismo. Lo típico, habrás oído, cuéntale hasta 10, 1, 2, 3, o vete a tu habitación y grita, que ahora no, ¡ah! Y vuelven, y ya está. Hala, podemos seguir cocinando, o puedes seguir con su hermano, su hermana. Técnicas diferentes que me imagino que hay que aprender desde pequeñitos. Tenemos todos en la mente, Elisa, las típicas pataletas infantiles. Cuando se pierde el control, ¿qué hacemos ahí? Lo primero, plantearse por qué se ha perdido el control de ese niño o de esa niña, porque a veces es algo lo que estábamos hablando antes, algo que el padre es pórtate bien, pórtate bien. Si estás 20 minutos con una pareja de pie en la calle mayor o en el supermercado y tienes a un niño de 3 años, pues el pórtate bien es unos minutos, más no. Entonces, ¿qué ha generado esa pataleta? Eso es lo primero que nos tendríamos que plantear. Después, si esas pataletas son recurrentes y el niño logra la atención con esa pataleta, le estás educando en una estrategia errónea, es decir, lo va a volver a repetir porque tú le haces caso. Le coges, quizás te vas a casa con él mientras el otro papá se va con la bebé o con la abuela. Toma, a tu abuela, ¿no? A tu madre, toma, porque mi hijo a mí y el niño que ha conseguido el premio, ya está. Lloro, pataleto, quiero algo y el premio es, me hacen caso, genial. O sea, primero se enfadan un poquito, pero y repetimos en bucle la misma conducta. Y a veces es desmesurado, lo mismo, es porque el lunes le has dejado que es eso mismo y le has dicho, párate un poco. El martes es, te he dicho que no enredes con tu hermano. El miércoles y es el termómetro. Y el viernes, de repente, que están haciendo lo mismo, la madre entra, coge los teléfonos o las tablets, ¡a la basura! Y los niños se quedan, si el lunes no nos lo ha hecho, el martes tampoco. ¿Y por qué? Porque la madre o el padre ha acumulado, ¿no? Eso, el primero el disgusto, después el ha estallado en la ira, porque al quinto día ya no les aguanta más. Pero no les ha ido advirtiendo ni educando, es la siguiente vez se terminará esto. No ha sabido gestionar esa ira. De madres y de padres que no saben controlar la ira, ¿tendremos hijos e hijas con problemas para gestionar la ira? Totalmente, es decir, nuestros hijos a veces su conducta es en espejo. Lo que pasa es que, lo mismo que te acabo de decir ahora, plantéate por qué hacen eso, pregúntate, ¿no? Párate y reflexiona antes de seguir gritando, porque tu hijo adolescente le has dicho, has suspendido, no sé, eres estúpido, te vas a quedar sin verano, gritando, ¿no? Y él te dice, pues a mí no me contestes, a mí no me grites. Pero si le estás gritando tú, ¿cómo te va a responder en otra cosa si tú le estás agrediendo verbalmente, ¿no? Con un tono inadecuado? ¿Qué va a hacer un niño que está acostumbrado a que en casa siempre son gritos, normas muy severas, sin argumentar, sin diálogo, sin comunicación? Pues se comunica como sabe, inadecuadamente. ¿Y cómo va a hacer en el instituto o en el colegio? Lo mismo. Y luego cuando la profe les llama al padre, no, en casa no. Y si están los dos, padre o madre, o abuelos a veces, sí, es que mi hija está muy estresada y grita mucho, pero es muy buena, si nadie dice que sea mala, pero no controla esa emoción y entonces llega muy estresada y grita. ¿Y qué hace el niño? Grita porque se está educando en eso. Por lo que me estás contando, la ira
esconde otras muchas emociones, ¿no? A veces el estrés, la frustración, incluso el miedo. Exacto. Si tú ves algo muy típico que en su día sacó la famosa Super Nanny, era grabar a los niños o a los padres sin que llega un momento, porque esto solo es un programa de televisión, pero se graban muchos minutos y cuando estás grabando eso, a lo mejor es un día o 2 días, y el padre o la madre ya se relaja, llevan 2 días y los niños portándose mal, la cámara está ahí y pierden, como lo de Gran Hermano, ¿no? Perdón por la referencia, pierden la noción de que está la cámara. Y llega un momento en el que la ira vuelve a estallar, porque el niño hace lo mismo, porque han perdido los padres, y cuando se ven, ese soy yo. Es ahí cuando empiezas a poder modificar la conducta, ¿no? Lo que sí, ya te pido una reflexión para acabar, lo que sí que es evidente es que si somos capaces de gestionar una emoción como esta de una forma adecuada, no nos haremos daño a nosotros mismos en lo emocional y tampoco a nuestro entorno, ¿no? No, es lo que te estaba diciendo antes, si es algo que controlamos porque me he preparado, porque voy al psicólogo, porque hago pilates, porque hago yoga, hay muchísimas cosas, quiero decirte, no todo el mundo podemos usar un psicólogo, ¿no? Tenemos la capacidad económica, etcétera. Pero sí hay montones, hay gente que se pinta, lo habrás oído, mandala. En los países nórdicos tú vas a un avión y ahora ya no casi ni viajamos, pero ibas y veías a grandes ejecutivos haciendo punto. Tal cual. Porque no puedo deshacer nudos, pero voy con la lana y ves lo que te estaba diciendo. Les preparan para decir, hay que gestionar eso. No es que te lo tragas, porque el que te cae mal en el trabajo y no le aguantas, hay que saber manipular eso, pero te lo tienes que echar deporte, paseos, cocinar, cada uno en lo que puedas decir, vale, mira, sudo un poco, déjame un poco de espacio si tienes pareja, si no la tienes, si son tus hijos los que... Tengo que gestionar eso que me traigo del día a día, me da igual del trabajo que del instituto, cuando a veces los niños me déjame mamá, no sé qué, déjale, porque necesita ese rato, porque a lo mejor su amigo, su amiga, su novia, su novio le ha dicho algo que no sabe cómo digerirlo y se va a enfadar quizá contigo, entonces déjale, te lo está pidiendo, déjale que se lo digiera. Vamos a darnos tiempo a nosotros y a nosotras y también a los que tenemos alrededor, que a veces en ese afán, ¿no? de estar encima, pues pretendemos algo positivo y lo transformamos en algo negativo. Elisa, ha sido un auténtico placer compartir estos minutos de charla contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por traerme. Con o sin palomitas, eso lo deciden todas y todos ustedes. Lo que sí está claro es que hoy entramos de nuevo en esa magia que nos aporta el cine. Vamos con nuestro especialista, con Fernando Méndez, a abordar emociones, o mejor, a proponerles películas que abordan diferentes emociones. El correcto uso de la gestión emocional nos hace evolucionar como personas y nos asegura una convivencia pacífica en sociedad. Para ello es necesario aprender a identificarlas, comprenderlas y regularlas. De todas ellas nos centraremos en 2 de ellas. El miedo en sus diversas vertientes, terrores infundados, el miedo a la muerte, incluso el temor a la enfermedad. Y por otro, el control de la ira, incluyendo desencadenantes como pueden ser los celos. Sin querer la tentación de ofrecer un listado de películas de terror donde la aparición de diversos temores en formas de variados monstruos nos hace sobresaltarnos en la butaca, intentaremos realizar un repaso a aquellos largometrajes que ofrecen una reflexión sobre la asimilación del miedo. Para un público adulto y dentro del amplio abanico de causas que pueden llegar a aterrorizar al ser humano, empezaremos por un temor común, causa y excusa utilizada a través de los siglos para realizar innumerables tropelías. Es el miedo al otro, a lo desconocido, donde encaja el cine más reciente relacionada con la historia del siglo XX, como plantea la cinta blanca de Michael Haneke. Es la complicidad con el mal, sin formar parte de él, eludiendo nuestra responsabilidad. Pero también es el miedo a descubrir ese monstruo que todos podemos llegar a albergar dentro, ese oscuro pasajero que desarrolla desde otra perspectiva la serie Dexter o largometrajes como El Club de la Lucha de David Fincher. En la actualidad debemos convivir con miedos tangibles como la tecnofobia o con los devastadores efectos de la naturaleza, mostrados a través de plagas, meteoritos o inundaciones,
representado en Lo imposible o Bestias del sur salvaje. Esa demostración del lado más salvaje de la naturaleza aparece de manera más metafórica en films como Tiburón o El proyecto de la bruja de Blair. Pero centrándonos en el miedo a la enfermedad y la incertidumbre de la muerte, el séptimo sello de Ingmar Bergman ofrece a través de una historia medieval un relato de absoluta contemporaneidad, donde la peste negra simboliza cualquier plaga y el temor al más allá surge simbolizado en una partida de ajedrez. Otro film que analiza desde una perspectiva más religiosa el miedo a la enfermedad y a la muerte como consecuencia de ella es Camino, dirigida por Javier Fesser, aunando elementos de fantasía en una historia inspirada en un caso real. Ese temor también está presente en Ahora o Nunca, donde dos protagonistas que tienen una enfermedad terminal deciden cumplir una serie de deseos. En Big Fish es el acercamiento entre un padre y su hijo los que deben afrontar juntos un momento de angustia. Bajo la misma estrella narra como similar una enfermedad grave por parte de un ser querido, tema común a Amor de Michael Haneke, y Mar Adentro, donde un tema tan tabú y controvertido como la eutanasia muestra la historia real de Ramón Sampedro. El acercamiento a la muerte es el eje central de Juegos Prohibidos, del francés René Clément, donde una niña, que acaba de quedar huérfana a causa de la guerra, otro terror sólido, se hace amiga de un niño que la acoge en la granja de sus padres, ofreciendo una visión poética sobre la pérdida de la inocencia y la asimilación de la muerte como un hecho natural. Similar temática la encontramos en La vida de Calabacín y en La tumba de las luciérnagas, que también desarrollan el tema de la orfandad, unido al sentimiento de pérdida por parte de los protagonistas. Ese miedo a perder lo más querido aparece en 21 gramos o La habitación del hijo, que inciden en cómo afrontar el duelo tras una pérdida dolorosa y la ausencia posterior de un familiar cercano. En Profesor Lasar es otro tema más controvertido, como el suicidio por parte de una profesora, el eje central para mostrar cómo hay que asimilar un hecho trágico que afecta a una colectividad, desde la pedagogía. Films para todos los públicos como Frankenweenie o La novia cadáver, que son excelentes largometrajes de animación de Tim Burton, presentan una mirada a la muerte como algo natural, al igual que también ofrece Coco, que intenta acercar al espectador cómo se representa el más allá en otras culturas. Otros largometrajes acercan a un público juvenil otro tipo de miedos, desde la ficción, como Pesadillas, donde las historias tenebrosas de un escritor tienen existencia propia en el mundo real. Monster House, La familia Addams, Pesadilla antes de Navidad, Hotel Transilvania, El alucinante mundo de Norman o Los mundos de Coraline ofrecen un amplio abanico de miedos comunes desde la normalidad y el humor. Por último, dentro de la multitud de largometrajes que utilizan la ira como reclamo para narrar historias de venganza y redención, destacar títulos como Un día de furia o como un ciudadano normal se revela de manera violenta y destructiva ante todo lo que le rodea. Tarde para la ira o Perros de paja también utilizan la violencia como último recurso para afrontar una situación desesperada, invitando al espectador a reflexionar sobre las causas y efectos de su comportamiento. Un tema, como hemos visto, el de la gestión emocional para afrontar los miedos, que ha encontrado un amplio reflejo en ese espejo que es el cine. ¿Cómo se aborda este asunto en las aulas? Pues vamos a aterrizar también en este tema y lo vamos a hacer con una orientadora educativa, con Begoña Beatriz Miguel. Hola. Bueno, bienvenida. Hola. Y muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias. Bueno, te llamaré como te llama todo el mundo, Bebe. Bebe. Eso Bebe, es. ¿cómo se orienta este tema dentro de las aulas? Bueno, la educación emocional sí ya forma parte del currículum, es decir, que sí que aparece también incluso considerado como un tema que ha de ser transversal. Entonces, podemos ver también en los libros de texto que sí que figuran pues bueno, contenidos de inteligencia emocional y que desde educación infantil ya son parte de, pues eso, del día a día, a veces en forma de proyectos, a veces en forma de taller, a veces, bueno, pues, pero bueno, lo mejor es en el día a día, ¿no? Que en la interacción es como se mueven todas esas emociones y como verdaderamente, bueno, pues ahí está también el docente que sepa cómo gestionar lo que está pasando, porque al fin y al cabo esas emociones que surgen en el aula van a generar un clima, es el clima de convivencia, que es tan básico pues, para aprender a vivir, que es lo que también se trata la escuela,
y también pues a aprender, ¿no? A tener un clima donde nos sintamos cómodos, seguros, donde podamos expresarnos y eso sea pues el espacio de cualquier tipo de aprendizaje que en la escuela se quiera desarrollar. Pero antes con Maite, al inicio del programa, hablábamos de lo importante que era reconocer las emociones, ponerle nombre. Esto es una parte de lo que se realiza dentro de las aulas, porque muchas veces las madres y los padres de casa no sabemos muy bien tampoco cómo abordar esto, claro. Pero hay otra posibilidad, que es que desde las aulas, como decía Maite, casi nos venga ese trabajo del aula a nosotros y nos ayude a nosotros, madres y padres, ¿no? Sí, yo creo que también en la escuela el hecho de que haya ahora tanta literatura, tantos cuentos que la verdad han proliferado. Entonces es un material que para las escuelas es muy válido. ¿Por qué? Pues porque las emociones son energía, movimiento, entonces no son tangibles, o sea, son visibles, porque nuestro cuerpo va a manifestar la emoción, ¿no? No es lo mismo un cuerpo sintiéndose alegre, cómo se abre, se expresa, a uno triste, a cómo está la ira, y como decía Maite, hay que reconocer qué está pasando en mi cuerpo para tomar ese contacto y decir, lo que ahora estoy sintiendo es esto. Entonces eso, en las escuelas, a través de, de estos cuentos que al final es simbólico, pero que lo personifican, lo materializan, pues es más fácil poder, para los niños, entender, ¿no? Y ahí es pues donde surgió pues el monstruo de colores, o tenemos el emocionario, o tenemos la película del revés, que sí que se utilizan de forma cotidiana. ¿Por qué? Porque al final hay un personaje que es el de la tristeza, que es el de la ira, dentro de las emociones básicas. Eso es verdad que podemos decir que hay cuentos que son más básicos, más sencillos, y otros que ya empiezan a tratar emociones más complejas, como pues son el orgullo, la culpa, la vergüenza, y esto es un aprendizaje también como otra carretera, y entonces cada vez las emociones, desde lo más simple a lo más complejo, hay que ir reconociéndolas, pero también poniéndolas vocabulario. O sea, es muy importante trabajar eso, porque no es lo mismo estar nostálgico que estar triste, que estar depresivo. Entonces, la intensidad de una emoción también hay que categorizarla de alguna manera, ¿no? Y lo más importante también es que sea coherente, que lo que yo siento con lo que estoy pensando, con lo que yo hago, haya una coherencia, y eso, como hablaba Maite, esa es la parte del punto del bienestar emocional. Imaginemos que la persona que está al frente de ese aula empieza a detectar que ese clima no es el clima adecuado, porque hay algún problema concreto con alguno de los alumnos o de las alumnas. ¿Nuestro sistema educativo cómo afronta eso? ¿Cómo lo afrontáis? Esto, lo que estás comentando, es mucho de conflictos que surgen entre compañeros. Ahora mismo, aparte de lo que surge en patios de recreo, en comentarios de pasillo, en ese comentario que ha hecho un compañero que ha salido otro a la pizarra y se ha reído, y ya eso se nota, ¿no? Si existe apoyo o cómo se autocuidan o cuidan entre ellos. Pero ahora mismo también nos encontramos muchas veces que los alumnos y alumnas, a través de las redes sociales, todas las tardes, ¿no? Se comunican, y también a partir de los videojuegos que están en contacto y en red, y ahí surgen muchos conflictos, y el profesor se está encontrando que al llegar a las aulas ya existe un resquemor, un comentario de que le han excluido, y resulta que es necesario parar la clase, es necesario abordar esos conflictos que están surgiendo, porque si no, es que no están a lo que están, entre otras cosas, ¿no? La emoción puede embargar tanto a la persona que le quite la atención para el contenido que el profesor sí que quiere también tratar, ¿no? Entonces, es complejo, porque en este tema de las redes no hay uno o dos implicados, que en otros conflictos puede ser que me has dicho, no me has querido participar, has comentado algo que no quería. Una red enorme. Aquí es una red enorme. Entonces, sí que yo creo que en este punto se está haciendo más complejo, pero no por ello menos necesario abordarlo, ¿no? Al margen de ese, ¿cuáles son las emociones que habitualmente se viven, o cuáles son las que están más presentes en las aulas? Son todas, porque claro, ahí viene un niño, imagínate, trasladado, ¿no? Que se ha cambiado de domicilio, viene inquieto también ante el miedo de lo nuevo, pero viene también triste por lo que ha dejado, emocionado. A veces pensamos que es la rabia, ¿no? Porque por esta parte de, a veces del protagonismo de cada uno, de a lo mejor tú me has dicho, la interpretación, ¿no? Porque hay algo que tenemos que tener claro, que la emoción también se abre en cada uno dependiendo de la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Y claro, esa interpretación también está muy mediatizada por nuestras experiencias,
pero también por nuestro carácter. Es decir, hay más desde pequeñitos, ¿no? Pues ese disparador que es rápido, pues para sentir miedo, y entonces necesito más ritmo para acercarme a aquello que me están diciendo, venga, venga. Sin embargo, para otros, pues eso, esa rapidez de enfadarse y luego diluirse y volver a la normalidad. Sin embargo, para otros el enfado puede durar días. Entonces sí que tiene también el componente de carácter. Eso es algo que el profesor también va viendo en cada alumno, su estilo también de sentir, y luego también la familia, claro, es algo que le importa. Ahí va yo directamente al papel de los progenitores en este sentido. ¿Los implicáis de alguna forma desde el aula en esta gestión, en inteligencia emocional y en esta educación emocional? Sí, sí, sí. O sea, los profesores cuando hablan en tutoría, en privado, a los padres, claro, no solamente les va a comentar sobre el rendimiento que tiene el alumno, sobre cómo avanza en cada asignatura, sino que es fundamental decir cómo convive, ¿no? Cómo se relaciona con sus compañeros, y ahí están implicadas las emociones. Hay algo que suele preocupar bastante, que es tolerar la frustración, ¿no? El de le tengo que corregir, o ahora tiene que poner un poquito más de esfuerzo, y entonces enseguida a lo mejor el alumno se rinde, quiere abandonar. Bueno, pues todo esto que también es el estilo de aprender del alumno, que va a ir ligado a las emociones porque no las podemos separar, el tutor las va a comentar. Luego también existen talleres de familias, de escuelas de familias, en las que se aborda este tema en específico, como decíamos o decíais antes, para que las familias aprendan también a gestionar lo propio, ¿no? Porque no puedes gestionar a un niño en ciertos arrebatos o cuando la emoción te entra el tsunami, que digo, pues porque no lo reconoces. Hay que primero, o sea, para poder verlas en el otro, la tengo que ver en mí. Por lo tanto, es un trabajo de mucha conciencia. Pero bueno, luego es fácil identificarlas porque las tenemos, o sea, nuestro cuerpo no miente además y nos está comunicando eso todo el rato. Si no le queremos mirar o escuchar, eso no quiere decir que no va a pasar además, ¿no? Dos reflexiones rápidas te pido, Bebe. Un niño que no sea capaz de hacer un aprendizaje en cuanto a gestión emocional adecuado, ¿qué tipo de adulto será? Bueno, van a pasar muchas cosas en el camino, ¿eh? Vamos a hacer algo como un poco simplista en ese sentido, ¿no? Porque al final acabamos aprendiendo de nuestras experiencias, de lo que nos va pasando, de con quién nos relacionamos, de esos momentos y contactos de alguien que nos ayude también a esa gestión, a acompañar en eso. Entonces, bueno, de principio podríamos decir así que un niño que tiene una gestión bueno, pues más inadecuada o podemos decir más dificultosa, ¿no? Sí pensamos que puede ser pues, un adulto que va a tener a lo mejor más dificultades para conservar las amistades, porque a lo mejor tiene más conflictos, no lo sabe gestionar y ala, pues me enfado o ya dejo de hablar. Entonces, claro, el mantenimiento de amistad, el tema de una pareja. ¿Vale? En pareja se mueven muchísimas emociones y más relacionadas con nuestro propio apego, que también hay mucho relación, ¿no? Con eso. Y luego, claro, el tema laboral, el qué retos tú te pones también en la vida laboral. Las emociones también van con la autoconfianza. Entonces, claro, asumo retos o no, o me conformo, o cómo afronto las cosas, ¿no? Entonces, claro, un niño que bueno, pues parece que puede expresarlas, que puede gestionarlas, si pensamos en eso que hablabais del éxito, ¿no? Que tiene muchas más garantías de que aquello que quiere, por lo que se va a esforzar y bueno, pues que lo puede lograr, ¿no? Que puede planificarse objetivos y que puede realmente, bueno, pues lograrlos, y si cambia de rumbo y si bueno, no lo consigue, pero hay otro itinerario, ¿no? Que tiene que seguir, aquí está la flexibilidad también, ¿no? Porque en emociones podríamos hablar qué nos pasa con el fracaso, qué nos pasa con el error, algo que en la escuela, por ejemplo, ha de aprender mucho, que el error ha de ser tolerado, aceptado, valorado y no quedarnos fijados en la pega muchas veces de lo que no se ha hecho, ¿no? Bebe, que ha sido un auténtico placer Pues esta charla igualmente, contigo. igualmente. Así que aquí te esperamos cuando tú quieras. Pues Muchas que nos gracias. volvamos a ver. Seguro que sí. Adiós, hasta luego. Probablemente estén de acuerdo conmigo en que hemos aprendido, o al menos yo, a gestionar alguna de nuestras emociones a través de la literatura, a través de libros maravillosos que han caído en nuestras manos. Como siempre, abrimos esa puerta que nos lleva directamente a leer.
Hay muchos libros, en la biblioteca tenemos en esta sala, que es la sala infantil, un montón de libros dedicados no solo a los niños, sino también a los padres, a los educadores, a todas las personas que tratan con niños y con niños que pueden tener alguno de estos problemas. En el programa de hoy estáis tratando el tema de la ira y los miedos. Entonces he elegido 2 libros. El primero es un diccionario que se titula Emocionario, y es un diccionario porque trata de las emociones de manera alfabética. Dedica cada 2 páginas a una emoción y hace un recorrido por cada emoción, porque entiende que la emoción primero hay que conocerla para después tratarla. Entonces lo hace de la siguiente manera. En el caso de la ira, que es una de las emociones que queréis ver, bueno, veis las ilustraciones, la ternura, cómo representa las imágenes, el amor con el árbol de la vida, con el árbol del amor, el odio con animales enfrentados, enfadados, y llegamos a la ira, que es un pájaro que lo pintan de rojo, las ilustraciones son muy llamativas porque está muy enfadado, y luego en esta primera página lo que hace es primero identificar el sentimiento y después habla sobre él, de qué manera se puede trabajar, de qué manera afecta al niño, de qué manera en definitiva se puede solucionar ese problema. Lo que me gusta mucho más de este libro, aparte de lo que es el libro en sí, es la posibilidad que nos da la editorial Palabras Aladas de entrar en su página web y encontrar, aquí al final lo dice, palabrasaladas.com, encontramos 2 documentos que son de muchísima utilidad para tratar este tema de emociones, que son, por un lado, una guía de explotación lectora y, por otro lado, unas fichas de trabajo. Yo he investigado, me he metido un poco en internet y he visto que estas fichas de trabajo están editadas en inglés y en español y están destinadas a público tanto infantil como alumnos de primaria, de secundaria y de la ESO. Digamos que hay varios niveles. El segundo libro que he elegido es un libro también que trata los miedos, en este caso es el miedo a la oscuridad, el miedo a la noche. Se titula Encender la noche. Y he elegido este libro porque, aparte del autor, que es Ray Bradbury, muy conocido por las Crónicas Marcianas, está ilustrado por una mujer palentina, que es Noemí Villamuza, que trabaja muy bien el mundo de la literatura infantil. Este libro tiene unas ilustraciones muy visuales, utiliza colores muy cálidos o muy fríos o muy tenues o muy poco. La noche, por ejemplo, la pone de oscuro, la esperanza, que es unos niños jugando en el campo, la pone de verde, la luz está siempre en amarillo. Ray Bradbury de pequeño sufrió ese miedo a la noche y se dio cuenta de que ese miedo le dejó a él un poco con el sentimiento de haberse perdido buenos momentos, pues a la hora de salir con los amigos por la noche a jugar. Entonces no quería que a su hijo le pasara lo mismo y escribió este libro pensando en él. Es verdad que luego ha servido, aquí en la biblioteca lo prestamos muchísimo, para leerlo a niños que sufren este mismo problema. Os invito a que vengáis, a que conozcáis los libros y bueno, a que utilicéis los libros como modo de ayuda para evitar estos problemas. Y para acabar este Educando, nos hemos citado con un especialista en neuropsicología, con Juanjo González. Juanjo, encantada de tenerte aquí en Educando. Muchas gracias a ti por haberme avisado y estar aquí contigo. Bueno, quiero hablar contigo del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Qué ¿Tú tienes miedo? Sí, de muchas Yo cosas. también tengo miedo a muchas cosas. El miedo es una emoción básica, la tenemos todos los humanos y además venimos programada con ella. O sea, nuestros ancestros ya nos han ido transmitiendo ese miedo en nuestro cerebro más antiguo, el sistema límbico, ¿no? Ese cerebro animal que nos hace a veces tener miedo a cosas que decimos, ¿yo por qué tengo miedo, por ejemplo, a las serpientes? ¿Tú tienes miedo a las serpientes? Yo pánico. Vale, pues Fobia. fíjate, pánico, miedo a las serpientes. Dice, pero si yo nunca he visto una serpiente, a lo mejor en vivo y en directo, nunca me he encontrado con ella. Pues eso tiene que ver con que nuestro cerebro más primitivo, de alguna manera, viene programado y en la antigüedad, hace miles de años,
el ser vivo, el humano antiguo, tenía miedo a esos animales porque sí que de verdad le podían hacer daño. Y ahora seguimos manteniendo ese miedo. Por lo tanto, una parte de miedo es innato, pero otra es un miedo aprendido. Es decir, con nuestras experiencias vitales, Eva, vamos teniendo en determinados momentos que aprendemos el miedo. De nuestras experiencias vividas personalmente, de las que estamos con nuestras familias, con nuestros amigos. El miedo también tenemos que tener en cuenta que es algo subjetivo. Es decir, a lo que tú puedas tener miedo, yo a lo mejor no tengo ningún miedo. Vamos por partes. Por lo que me estás contando, muy interesante, hay una parte que entiendo como miedo protector. El miedo nos protege ante determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, pero el problema es cuando se traspasa quizá una delgada línea que hace que el miedo sea pánico, porque el pánico paraliza, ¿no, Juanjo? Ya, efectivamente, ya el pánico sería un miedo incontrolado, ¿vale? Mira, el miedo está claro que es una función de nuestro cerebro que nos hace adaptarnos a las situaciones, ¿vale? A las experiencias vitales. Y nos sirve para cuando tenemos una situación de miedo, de amenaza, peligro, vemos peligro y entonces surge ese miedo que nos ayuda a defendernos. Pero cuando ya traspasa la situación, pues se convierte en una situación de ansiedad que no es controlada, y esa ansiedad, cuando ya es mucha ansiedad, pues puede llegar al pánico, ¿no? Que es lo que decías tú. Fíjate, en el sistema límbico, que es el que nos provoca el miedo y nos da las señales de alarma, después toda esa información tiene que llegar a otra parte de nuestro cerebro, que es la parte racional, ¿no? Donde tomamos las decisiones y donde ejecutamos y decimos, ¿ahora qué hago con esto? ¿No? Tengo esta emoción, pero tengo que hacer algo. Cuando no hay una relación entre nuestro sistema límbico, que es más profundo, más antiguo, más animal, por así decirlo, y el córtex cerebral, la parte que toma las decisiones, que es la más racional, ahí se produce el pánico y por eso nos paralizamos. No hay un paso de información, simplemente nos quedamos y nos atascamos. Es muy curioso como el miedo, bueno, pues montones de anécdotas hay, ¿no? Imagínate tú que te encuentras con un león de repente, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué está ocurriendo en nuestro cerebro para que nos enfrentemos a esa situación de miedo? Pues todas las funciones naturales que nuestro cuerpo debería hacer, como el ritmo cardíaco, se acelera. El flujo sanguíneo también es mucho mayor, más oxigenación en el cerebro para ver qué decisión tomo. Y en ese momento, pues ya nuestro cuerpo se olvidaría, nuestro cerebro, de otras funciones como si hoy tengo la regla, si estoy creciendo, si es que tengo sueño o estoy haciendo la digestión, porque el miedo paralizaría esas otras situaciones y nos enfrentaría de verdad a la solución, que es, voy a echar a correr y el león aquí no me pilla. Sí, sí, ríete de carusillos, vamos, seguro que batimos de esa marca. Corríamos más carusillos, seguro. Juanjo, me quiero centrar un poco o pedirte una reflexión al respecto de los más pequeños, ¿no? Los llamados miedos nocturnos, esos terrores, ¿no? Sí. ¿Por qué se producen? ¿Y qué tenemos que hacer las madres y los padres? ¿O qué podemos hacer? Mira, tenemos muchos miedos evolutivos, ¿vale? Y además son innatos. El miedo, por ejemplo, a la oscuridad, ¿no? El miedo a las personas extrañas, porque pueden ser alguien que nos ataque, ¿no? Todos estos son miedos innatos. El miedo a los ruidos fuertes, el miedo a los animales, todos esos son miedos innatos. Pero luego tenemos otros miedos aprendidos, como puede ser, por ejemplo, el miedo a las batas blancas. Imagínate todos los niños que tienen miedo a las batas blancas, que en definitiva es un miedo aprendido. ¿Por qué? Pues porque la primera vez que les han hecho daño, les han puesto una vacuna, por ejemplo, les han picado en el culete, pues ha sido una persona con bata blanca y eso ha provocado un condicionamiento. Es decir, mi cerebro ha condicionado y ha dicho, siempre que una persona de bata blanca me ve, me hace daño. Consecuencia, tengo miedo a las batas blancas. Todos esos miedos, unos innatos y otros aprendidos, se pueden convertir después en una experiencia de pesadilla, ¿no? De terror nocturno, porque nuestro cerebro va trabajando aunque estemos dormidos. Y por lo tanto eso se puede transformar en una situación que ya ese niño de forma recurrente tiene esa pesadilla o ese terror nocturno. Es evidente que cuando pase esto tenemos que acoger a nuestro hijo, no minimizar la situación y pensar, pues vaya bobada lo que me estás contando, ¿no? Sino abrazarle, tranquilizarle, relajarle. A veces no es fácil porque puede haber gritos, puede haber tensión corporal, puede haber mucho lloro. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucha calma porque esto puede durar desde los 4 o 5 años a lo mejor hasta los 10 o los 11 años, estas pesadillas. Por lo tanto es algo con lo cual hay que tener mucha paciencia. ¿Trasladamos nuestros miedos a nuestros hijos? Por supuesto, Eva. Está claro que los miedos, hemos dicho antes que es una función adaptativa, ¿no? Y a la vez también se producen por imitación. Aquí uno de los grandes experimentos que se hizo cuando empezó el conductismo, el siglo pasado, no, en el anterior, pues fueron los conductistas, Watson, que hizo un experimento con que podía conseguir que un niño tuviera miedo.
Y entonces le enfrentó a una situación en la que un niño pequeño de 12 meses no tenía miedo a los animales, pero haciendo grandes ruidos condicionó que cada vez que aparecía un animal tenían miedo. ¿Nosotros como padres estamos haciendo a veces eso que hizo el experimento conductista tan famoso de generar miedo? Sí. ¿Cómo? Pues agravamos la situación muchas veces provocando nosotros por imitación, ¿no? Madres o padres que tienen miedo a determinada cosa, a los perros, imagínate, o a los ruidos, o a nadar, y entonces eso se lo trasladamos a nuestros hijos constantemente. O a veces hablamos de temas que ellos no tienen que escuchar. Imagínate, me está surgiendo ahora en la consulta temas de hijos que están con mucho miedo porque escuchan la conversación de voy a estar en paro, ¿qué va a ser de nosotros?, voy a tener que cerrar el negocio. Todas esas conversaciones que se hacen con normalidad, a lo mejor en una familia, pues la están escuchando los niños o los adolescentes y está generando en ellos un miedo. Por lo tanto, la familia, los padres, madres, somos trasladadores de miedo. Podemos ser agravadores o podemos ser tranquilizadores en el miedo de nuestros hijos. ¿Cómo afrontamos el miedo? ¿Cómo afrontamos el miedo? Ya sé que es la pregunta del millón. La pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿no? Bueno, pues hay muchas estrategias, Eva. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar el miedo. Yo te he preguntado lo primero, ¿tú tienes miedo? Me has dicho sí, con normalidad, y yo te he dicho, yo también. Esa sería la primera estrategia, la aceptación del miedo. Y de que todos los humanos tenemos miedo, unos u otros. Cada uno a determinadas cosas. Hay algunos miedos recurrentes, que pueden ser más habituales, pero todos tenemos miedos a las cosas. Lo primero sería la aceptación. Cuando los niños son más pequeños, otra solución para ver cómo sacan ese miedo a flote sería a través del dibujo, por ejemplo, ¿vale? O de los cuentos. Fíjate tú, el miedo al abandono es uno de los mayores miedos que puede tener un niño. Y hay cuentos tradicionales, como el cuento de Pulgarcito, que tú te acuerdas, en el cual Pulgarcito y sus hermanos eran abandonados. O el cuento de Hansel y Gretel, también abandono, ¿no?, de los padres. Ese es el mayor miedo que tienen los niños en la infancia, ¿no?, el miedo al abandono. Por lo tanto, a través del dibujo o a través de los cuentos infantiles se puede mejorar ese miedo, se puede entender ese miedo y solucionar. Hablar del miedo, fundamental. Es decir, llegar a una catarsis, a una relajación. Si yo te cuento varias veces cuáles son mis miedos, pues evidentemente va a hacer una relajación interna mía, como cuando tengo cualquier otro tipo de problema, pero en el caso de los miedos es esencial hablarlo y lanzarlo fuera. Y luego exponernos a nuestros miedos. La desensibilización sistemática significa en psicología que yo tengo que enfrentarme al miedo poco a poco, de forma paulatina, de forma, con sus pautas, ¿no? Que no vaya de repente, ala, en shock, tiene miedo al agua o a nadar o a la oscuridad, ala, pues le dejo. No, poco a poco hay que ir trabajando ese enfrentamiento al miedo, que es la solución al final, porque luego el miedo pasará de ser algo a lo cual yo no me podía enfrentar, algo de lo cual incluso me ría de él. Sería otra estrategia, ¿no?, el reírse del miedo una vez que ya voy consiguiendo pasos de enfrentamiento y de solución. Cuántas cosas interesantes, cuántas hemos aprendido. Juanjo, un placer, de verdad. Un placer para mí estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un plan sencillo. Puede ser para cualquier día de la semana o para el fin de semana, que siempre tenemos un poquito más de tiempo para disfrutar en familia. En esta ocasión les invitamos a que vengan con nosotros hasta el pulmón de la ciudad, hasta el Monte el Viejo, y que hoy lo miremos de una forma muy especial. El monte es el pulmón de Palencia porque es un espacio muy grande de bosque al lado de una capital de provincia que lo hace único. Si mirásemos la fotografía aérea veríamos que está todo rodeado de cultivos agrícolas en una superficie enorme y este monte pues es como una pequeña isla que tenemos la suerte que está justo a las puertas de Palencia. Este monte tiene muchísima historia, uno de sus grandes valores es la historia que alberga. Ya en la Edad Media, la ciudad de Palencia compra el monte
al rey para garantizar un suministro de leñas para la ciudad, y mantuvo esta función de suministro de leñas hasta casi los años 60, en el momento en que cesa la demanda de leñas, porque entramos ya en unas etapas de desarrollo en el cual ya teníamos luz eléctrica, gas, y a partir de ese momento pasa a tener unas funciones recreativas y de ocio muy importantes. El Monte el Viejo tiene además como importancia histórica, que esto se nos olvida, pero bueno, se estudia y se visita por profesionales de todo el mundo cuando vienen a Palencia, pues una historia de regulación de los aprovechamientos forestales desde la Edad Media muy característica. Ya hay escritos de 1700 en el que se describe cómo el monte estaba dividido en una serie de parcelas que llamaban rozas, y cada año se cortaba una, se cortaban del orden de unas 70 hectáreas cada año, buscando aprovechar esa leña y buscando también que eso se regenerara, rebrotara de una forma espontánea. Aquí detrás de mí, donde estamos, podemos ver que hay un monte como con dos estratos. Hay por un lado unos árboles más grandes, que son encinas y robles, y un estrato inferior que más o menos llega a una altura de 3-4 metros, que es el rebrote de una antigua corta que aquí se hizo. En las fotografías aéreas se puede ver. Nuestros mayores lo que hacían era toda una superficie de este tamaño, la cortaban una cada año, buscando también una rotación en la que cada año se pudiera aprovechar una parte de este monte. Entonces, el legado que tenemos aquí, también histórico, es decir, que generaciones desde la Edad Media se calentaron y se iluminaron y se alumbraron con la leña de este monte, hace que sea uno de los grandes legados que no debemos olvidar. Os presento aquí a una de las grandes encinas del monte, que aquí a las grandes encinas y a los grandes robles se los denominaba atalayas, indicando un poco que eran puntos de observación, y ese es uno de los grandes valores que tiene este monte, que tiene, y probablemente sea de los más significativos del entorno en el que estamos, una proporción tan elevada de árboles de grandísimas dimensiones, que es probablemente uno de los mayores valores patrimoniales que tenemos. El monte tiene un buen ratísimo de paseo, ¿no? Tiene casi 1500 hectáreas, en la cual pues, se puede ver el legado histórico de nuestros mayores por todos los lados, por ejemplo los grandes robles, las grandes encinas, los restos del carboneo que aquí se hizo, y es una maravilla y un privilegio que tenemos a las puertas de casa. Se podrían decir muchísimas más cosas en relación con este asunto tan importante que hoy hemos abordado en Educando sin libro de instrucciones, en relación con la gestión emocional. Yo espero que al menos les haya servido para reflexionar y también para conocer algunas cuestiones importantes. Seguiremos con este y con otros asuntos. Muchas gracias por acompañarnos.